Esta es la cumbia de los trapos. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Casa nueva, qué lindo poder estar acá. Johan, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todas las personas que nos están siguiendo. Les saluda Diego Cabana en esta oportunidad, comenzando con Fuera de la Cancha. La información deportiva, el debate, todo lo que usted quiera tener, lo va a tener acá y acompañado con Johan Villasubia. Johan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y buenos días también a toda la gente. Todavía es de mañana acá en Circus Streaming. Así es, vamos a estar arrancando este nuevo programa, Diego, con muchas ganas, con mucha ilusión. Ya nos conocemos, hemos trabajado muchísimo tiempo juntos, así que vamos a traerles toda la información deportiva. Vamos a hablar de todo lo que ha venido sucediendo estos días, qué partidos se han jugado en la división profesional, qué partidos se han suspendido, porque Diego, ha habido varios partidos que no se han podido jugar por los problemas sociales que también nos venían comentando las chicas en el anterior programa. Así es, como bien se estaba mencionando hace un momento, ha sucedido de todo y sucede de todo en nuestro fútbol, ¿no? Esto es lamentable, diríamos, porque son cosas que uno a veces podría decir que en otros países no suceden. Y es lamentable porque se va limitando también la situación desde lo deportivo y cómo también se va manejando, ¿no? Los problemas sociales que se tienen en el país han limitado mucho a que estas últimas fechas se jueguen con normalidad, y especialmente esta última, que es la fecha número 8, querido Johan, donde de los 8 partidos solo se jugaron 3. Y eso ha traído complicaciones también, por lo menos dentro de lo que se ha estado pensando, obviamente, en que se lleve con total curso antes del Mundial nuestra liga. Y lamentablemente limita la participación, se limita en el juego, la preparación, económicamente también es un problema, y esto creo que obviamente al hincha no le gusta. Se ha estado quejando muchísimo quizá el ambiente futbolístico de que el hincha no va al estadio, y estas cosas también perjudican obviamente de que nuestro fútbol no tenga esa capacidad como para que los hinchas estén, para que la sociedad en general pueda disfrutar de un buen espectáculo futbolístico. Así es, Diego. A ver, mucho nos quejamos nosotros de que en los últimos años ha ido reduciendo la afluencia de personas en el estadio, de que ya no los hinchas no quieren ir al estadio a apoyar a su equipo. Ha reducido la cantidad de hinchas en todos los estadios, en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz sobre todo. Entonces, este problema, Diego, también es porque no dan un buen espectáculo, no hay un buen show que puedan ir a ver, y aparte no sabes si tu equipo va a jugar, porque hasta el día del partido sale que está programado, pero horas antes, día antes, sale comunicado de que no se va a poder jugar por problemas sociales, que el equipo rival no pudo llegar, y hay algunos clubes, como el caso de Real Potosí hace unas fechas atrás, donde también no podía viajar a la ciudad de La Paz para enfrentar a Die Strongest. ¿Qué hizo el presidente? Tuvo que mandarlos a Uyuni y contratar un vuelo de Uyuni a La Paz para poder ir. Es un gasto extra y no todos los clubes se pueden costear. Deberían hacerlo para seguir con el programa que se tiene, con el cronograma que se tiene en la división profesional, sí, pero también el tema económico es importante. Y si no puedes pagar un charter para jugar un torneo internacional, menos vas a pagar un charter para jugar un partido de la división profesional. Y pareciera que en este caso se evita, ¿no? Se evita hacer esto para toda la gente que ya nos va siguiendo de a poco. Saludo especial. Comenzamos con esto, lamentablemente con una información no tan agradable, diríamos, en el ambiente futbolístico, por lo menos hablando del deporte, que esto te va limitando, lo vuelvo a repetir, ¿no? No es agradable. Muchos de los equipos que obviamente tienen una planificación, todo un cronograma, económicamente, y acá también hay esa diferencia. Como tú bien lo mencionas, quizá uno que otro club tiene la capacidad como para poder costearse lo que necesite, como lo necesite, pero existen otros clubes que no tienen esa capacidad y que es un gasto innecesario, necesario, o un gasto que no se puede hacer al final de cuentas, y trae esas complicaciones, tomando en cuenta de que obviamente uno quiere participar y competir, o por lo menos consideramos aquello, ¿no? Creemos aquello, pero dentro de todos esos detalles llega sucediendo esto, y pocos clubes son los que disfrutan de alguna manera. Algunos dirán, se cose con la ventaja de que no van a jugar, más tiempo para descansar, quizá más tiempo para recuperar uno que otro jugador con alguna molestia, alguna lesión, más tiempo para ver cómo puede encaminarse en el torneo, puede favorecer más adelante en el torneo, en realidad en la liga, pero creo yo que también pasa algo que nuestro fútbol
viene como un pesar grande, que es el ritmo futbolístico. ¿Y qué es el ritmo futbolístico, Johan? Los otros clubes que sí están jugando, los otros clubes que sí están compitiendo, van agarrando mayor soltura. Más allá de que sea fútbol y que dentro de la cancha obviamente puede suceder cualquier cosa como sucedió en esta fecha, diríamos que esto también marca una diferencia con todos estos problemas. Y es que afecta harto, Diego, afecta. Y sin duda, todos sin duda. Los que hemos pisado una cancha sabemos que mientras menos juegues, por más que te mantengas bien físicamente, por más que puedas tener un aguante los 90 minutos de poder hacer buen cardio y demás, si no tienes el ritmo futbolístico, difícilmente vas a poder hacer bien las cosas. El conocerte con tus compañeros, el poder hacer esos cambios de ritmo y todo, no te lo da un entrenamiento, te lo da la constancia, los juegos. Obviamente entrenas para eso, pero tienes que ponerlo en práctica. Y si no lo pones en práctica, bueno, tienes ahí una leve desventaja. Otra cosa importante también es lo que mencionaba, si algún club tiene un jugador importante lesionado, obviamente esto le va a favorecer a que pueda contar con toda la planilla. Exacto. Y volviendo un poco al tema económico, digo, quiero también mencionar algo importante. No estamos contando tampoco el tema de que ya tienen reservas de hotel muchos clubes. Exacto. ¿Cómo cancelas esas reservas? Porque el hotel no te va a decir, bueno, ven la siguiente semana que voy a tener disponible todas las habitaciones. No, obviamente ellos también tienen su planificación, se podrá hacer un reembolso, quizás se podrá mover la fecha de reserva, pero siempre se tiene que poner un poco más de dinero y todo eso es gastos que se van sumando y después vamos a entrar en una maratón como hemos entrado los últimos años, que los partidos se van jugando cada 48 o 72 horas. ¿Por qué? Porque el calendario de la federación no alcanza por estos partidos que se van reprogramando. En su momento se le daba mucha prioridad a la selección, que está bien porque se estaba luchando por un objetivo, y ahora si no se ha conseguido ese objetivo, y si en un principio, Diego, el calendario de la federación también estaba que todo el mes de junio y julio, que es el mundial, no se iba a jugar. Iban a estar parados de nuevo los jugadores, toda la liga boliviana, aproximadamente un mes y un poco más. Pero bueno, se estaba hablando y se ha decidido de que se puede continuar la liga, la división profesional, que se puede jugar la copa que se tiene también en su momento. Y eso también favorece a que los jugadores puedan seguir en ritmo de competencia, porque también hay equipos que están en torneos internacionales y también no nos está yendo. Exacto. A ver, este detalle, por ejemplo, del tema de la logística. Hay que ser muy sinceros, ¿no? Hay que ser muy sinceros. Creo que en general en el país, incluso, el tema de logística como tal no se maneja de manera óptima, ¿no? Y esto se ha visto. Personalmente, Johan, y hemos podido presenciar torneos internacionales acá en Cochabamba, estuvimos en muchos, vemos errores, diríamos, de logística y comunicación también, que responden, diríamos, a un mal manejo, un mal entendimiento, quizá incluso hasta la inexperiencia de algo, de un tipo de torneo como de esta magnitud, ¿no? Hablando de Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Y estos detalles pasan también por aquello. Si nosotros vamos viendo estos puntos que son de quiebre, tendría que mejorarse en adelante, ¿no? Tendría que verse los resultados para que los clubes más adelante puedan, con esto de la logística, mejorar. Pero ¿qué va sucediendo? Donde se debe tener, quizá, donde se podría aceptar, entre comillas, los errores que en la división profesional, nunca se ven los cambios, nunca se ven las mejoras. Y estas cosas, obviamente, en esta ocasión, diría yo que es fuera de lo deportivo, porque no tiene nada que ver quizá la federación, no tiene que ver nada los clubes, no, es un problema del país en general. Pero, obviamente, todo el tema logístico se cae. Y estas cosas hacen, para mal diría yo, muchas veces, de que los otros clubes agarren y digan, bueno, no podemos hacer esto, prefiero evitar la molestia y me quedo tranquilo y decido esto, más allá de que la federación sea el último ente que ponga la palabra final y que ponga las cosas en orden, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir? Lamentablemente arrancamos de esta manera, con estos problemas, diríamos, de la liga, que no se ha podido disputar como se esperaba, ¿no? Con partidos atractivos. De los 8 encuentros solamente se jugaron 3. Johan, pasamos los resultados. A ver, vamos entonces con la gráfica que tenemos de los resultados de la fecha 8 de la jornada número 8, a ver si ya lo vamos alistando allá en controles. Así quedó los resultados, señoras y señores. Jornada número 8. En esta oportunidad de la Liga de la División Profesional, y como ustedes ven en pantalla, la imagen ya la tienen, el resultado
de los 3 encuentros, interesante diría yo, ¿no? El primer partido, querido Johan, con un golazo, por ahí la sonrisita de por medio de alguien, pero Aurora se quedó con un 2-0 en Tarija, buen resultado, importante, de los 3 cochabambinos, 2 jugaron, pero estos 3 puntos le da el invicto a Aurora, ¿no? Le da el invicto al equipo del pueblo. 3 resultados importantes, además de que por este resultado salió otro técnico, y es justamente de Alto Mayapo. El otro resultado, querido Johan, la sorpresa en Cochabamba, estadística pura, lo decía en la previa incluso el entrenador, quien es ahora Walter Flores, que hay estadística, nunca se le había ganado a Bolívar, Universitario no le pudo ganar a Bolívar, y esto realmente es fútbol en estado puro, le termina ganando a la Academia Paceña acá en Cochabamba. Así es. Diego, a ver, vamos primero con el primer partido que se jugó el día viernes en Tarija. Real Tomayapo, necesitado de puntos, un Real Tomayapo que no levantaba cabeza, recibía a Aurora, una Aurora que si bien estaba invicto y que continúa invicto, no estaba convenciendo tanto en su juego a los hinchas. ¿Por qué? Porque en condición de local, partido previo, empató. Porque también muchos partidos no podía conseguir la victoria. No pierde, es cierto, pero el rendimiento, el estilo de juego que tiene Aurora no convence al hincha. Y esta victoria, Diego, era necesaria, era muy necesaria para el equipo del pueblo para seguir peleando ahí arriba. Es cierto, falta muchísimo, falta bastante todavía, pero esta victoria de visitante ayuda mucho en lo anímico y que también el hincha pueda volver a ilusionarse con su club, de volver a pelear un torneo internacional, de volver a estar ahí en los primeros lugares y pelearle mano a mano, vamos a decirlo así, a los equipos paceños. Porque para nadie es una sorpresa que Always, que The Strongers, que Bolívar son los clubes que tienen quizá más poder económico en poder traer jugadores, en tener plantillas más amplias y poder siempre ser protagonistas. En los últimos años, en los últimos torneos, Blooming ha querido un poco meterse ahí en la pelea y ahora también Aurora. Vamos a ver cómo va viendo, pero esta victoria es muy importante para el equipo del pueblo y no dato menor, otro técnico más que se va. Apenas son 8 jornadas, incluso algunos DTs ya en el torneo de verano, llamado amistoso, ya estaban siendo cesados de sus funciones. Esto también es algo que en el fútbol boliviano se ve mucho y no estoy muy de acuerdo. No en es muchos agradable, casos. sí, no, para nada. Creo que la profesión de director técnico acá en Bolivia es una constante incógnita. No sabes si vas a durar 2 partidos, 5 partidos, 10 partidos, todo el campeonato. Que en los últimos años ningún entrenador ha durado todo el campeonato. Siempre ha habido cambios. Mauricio Soria con Blooming ha durado un año y un poco más. Robato es el que duró más. Robato en Bolívar, pero bueno, ya no está. Claro. Y hablando de Bolívar, vamos a pasar al siguiente partido, Diego. Esta es la sorpresa. Sorpresa, sí es un golpe, porque Universitario, que no venía bien, que también cambió de entrenador. Bueno, acá fue una salida más porque se tenía hablado ya que el director técnico Stracia iba a ir a dirigir a Always Ready. Llegó Walter Flores, quizá para muchos con poca experiencia dirigiendo a nivel profesional, porque divisiones menores, quizá en las categorías inferiores de Bolívar y demás lo hizo, pero no tiene un amplio currículum todavía y no es ley del ex como tal metiendo gol, pero ley del ex haciéndole, ¿no? Y ganándole a su ex club. Sí, exacto, y ganándole a Vladimir Soria. Este resultado obviamente es el que dio la sorpresa, el 3-2 acá en Cochabamba, con errores quizá desde lo futbolístico. Más adelante vamos a estar con repercusiones de este partido, pero el otro encuentro, el que también, no sé si tanto sorpresa, para mí quizá un poco, y esto lo ponía yo en la página de Fuera de la Cancha, el resultado del 2-1 de Guavirá con Nacional Potosí. Ese fue el último partido que se jugó ayer en domingo. Este resultado, ¿por qué sorpresivo? Guavirá está en el fondo de la tabla, ¿no? Y Nacional Potosí hizo el esfuerzo, como bien lo hablábamos hace un momento. Hay clubes que hacen el esfuerzo de alguna u otra manera, la concentración, el viajar, el etcétera y etcétera. Nacional Potosí la fecha pasada hizo el esfuerzo para viajar a La Paz, para jugar su partido con Bolívar, para hacerle frente a Bolívar y le terminó empatando a Bolívar en un partido interesante donde Bolívar, donde Bolívar estaba haciendo las cosas mal en casa. Nacional estaba dando ahí quizá obviamente todo dentro de la cancha y el resultado termina sorprendiendo porque de ganarle, diría así, de empatarle a Bolívar, de casi ganarle el partido, terminas perdiendo con el último de la tabla. Y ese estado puro de nuestra división profesional de la liga en este torneo.
pero obviamente la sorpresa de estos 3 partidos, Universitario, el cochabambino. Y vamos ahí con un poquito de las imágenes también del resumen del partido, porque se jugó este partido en la Yacta, lo decíamos, de los 3 cochabambinos jugaron solo 2 y Universitario le termina ganando en esta oportunidad a Bolívar con un 3-2. Importante este resultado porque le va dando el envío anímico, creo yo, ¿no? Para que pueda avanzar, para que pueda seguir peleando en lo que va siendo esta liga. Y este resultado me parece muy positivo, más allá de los errores que tuvo Bolívar, porque nuevamente aparecen los errores. Es curioso porque ahora con Vladimir Soria, interinamente, en el mandato de la Academia Paceña, las cosas pintaban bien, ¿no? Parecía que se levantaba la cabeza, pero viendo este partido, Johan, personalmente lo que puedo decir es que pareciera que volvió ese Bolívar cuando estaba Zobato, ¿no? Con errores de Lampe, con errores defensivos, con errores muy groseros, que Universitario pudo ser más inteligente y al final aprovechó, porque el fútbol es así, un error mínimo y aparece ahí el resultado que termina dando esta sorpresa. No, errores, horrores el que tuvo Lampe, por lo menos en la última. Y por ahí en las redes decían, gol, ¿no? Ya es costumbre, ¿no? Que alguien le enseñe a arquerear, decían a Sí, Carlos se Lampe. ve de todo en las redes sociales, pero a ver, nadie va a dudar de la capacidad que tiene Carlos Lampe, pero también estas fallas que tiene, no en un partido, en varios partidos, hace que el hincha pida a otro arquero. Nosotros leíamos las redes sociales, Diego, y veíamos que muchos hinchas de Bolívar decían, ya es tiempo de que venga otro arquero, ya no queremos más a Carlos Lampe. Obviamente el hincha tiene memoria corta, siempre es así en todos los clubes, pero no estaría mal pensar en un arquero a futuro, porque también la edad va pesando a Carlos Lampe. Sí, puede seguir jugando 1 o 2 años más, pero también después tienes que ver a futuro, buscar otro arquero. Tu portero suplente en muchos años ya tampoco está, que Rubén Cordano fue llevado a Bolívar porque tuvo buenas actuaciones en Blooming. Exacto. Después también no le fue tan bien en Bolívar, pero era un arquero que tenía proyección. Parecía que no tuvo esa regularidad, que tampoco cuando le tocó estar en cancha lo hizo de la mejor manera. También tuvo varios errores, sobre todo en salida con los pies, que es uno de sus fuertes, pero también por estar jugando constantemente y confiarse mucho del juego de pies, hizo que el hincha no tenga mucha esa confianza en el portero. Terminó saliendo, ahora está bajo los 3 palos del equipo del pueblo, pero tiene que buscar un arquero Bolívar. Eso es claro, tiene que buscar un arquero. Y bien también lo mencionabas, el tema de cómo va jugando Bolívar. Es cierto que no vas a cambiar como el esquema y la idea de un equipo en poco tiempo. Vladimir Soria siempre ha estado en Bolívar, pero siempre ha estado como ayudante de campo. Nunca ha podido plasmar la idea que tiene y siempre se acopla a la idea del entrenador que va llegando. Y ahora, más de un año estuvo Flavio Robató en la dirección técnica de Bolívar. Sabemos cómo era el juego de Robató, intentar tener juego de posesión, intentar abrir los espacios, ir tocando, no desesperarse, pero no siempre te da resultados. Y ahora Bolívar lo que no está teniendo es resultados. Y lo peor de todo es que este partido que viene, diríamos, con un pesar grande en la previa de un partido internacional. En una previa donde Bolívar necesitaba quizá anímicamente estar en mejor sintonía, ¿no? Al minuto 18 el partido comenzaba con Skleison Fleitas marcando el 1-0 para Bolívar. Todo parecía normal en la Academia Paceña. Al minuto 22, eso es lo que sorprende, unos minutos después, o sea, no aguantó el resultado Bolívar. Llegaba Hernán Rodríguez para poner el empate transitorio y posteriormente Gilder Cuellar ponía así Ojo con lo Gilder, que era. ¿no? Y Gilder está, y no solo Gilder, el hermano Cuellar. también que ahora no está en Universitario, Ya juega de hacia Juancito, ¿no? Está en ¿Sabe The dónde Strongest, está, no? The Strongest, Exacto, claro. en The Stronger. En La Paz, muchos colegas decían, ¿quién es Juan Cuellar? Eso era lo raro, y me ¿no? llamaba la atención, ¿no? Porque Juan Cuellar ya y Gilder también, los dos hermanos, el torneo pasado Está en Universitario. eran titulares. Y Y jugaban ojo, muy bien. no solo de que sean titulares, obviamente, quizá el tema regional hace de que muchos solo se enfoquen o para la cámara solo mencionen los otros equipos, ¿no? O sea, los equipos que venden. de que venden, digamos así. Pero el detalle pasa que también uno tiene que ser honesto con lo que se ve, ¿no? Y estos jugadores, Juan Cuellar, Gilder Cuellar, hermanos de Héctor Cuellar, hombre de Always Ready, hombre de la selección, estos dos jugadores ya venían demostrando ese nivel, ¿no? Un buen nivel.
y marcando a clubes grandes. Eran desequilibrantes y bueno, ahora Juancito Cuéllar está en The Stronger, va a dar sorpresa para mí, creo que Ya si está se empezando, aprovecha ¿no? bien, Poco a poco. exacto, sí, y es aclimatarse un poco al equipo como tal, ¿no? Gilder Cuéllar me parece que va por ese buen camino, y si Universitario, por lo menos con Walter Flores, se le va a seguir dando la mano, tiene que aprovechar, y creo que los muchachos lo han sabido hacer, por lo menos acá en Universitario. Entonces, los Cuéllar pueden dar la sorpresa, tanto en The Strongers como también acá en Universitario con Gilder. El empate transitorio llegaba a los 77 con Robson Mateus, y después llegaría Hugo Dorregol, por ahí alguien me decía, al minuto 87 para darle la victoria. 3-2. Resultado que termina sorprendiendo porque Bolívar va a visitar a Fluminense. Se va a Copa jugar Libertadores. Y se juega mucho. Anímicamente no está bien Bolívar. Hay que ser sinceros, ¿no? Obviamente el chip puede cambiarse. La historia, el peso que tiene Bolívar en torneo internacional puede hacer mucho, pero el detalle pasa porque no la está pasando bien ya desde hace mucho tiempo. Creo que incluso esto va pesando al hincha, al amante del fútbol desde el año pasado, ¿no? Con el centenario que fue un desastre para Bolívar. Y ahora, obviamente, cambió un poquito porque se fue Zobato y apareció Vladimir Soria como siempre. Ganó, se dieron los resultados en su grupo y Bolívar misteriosamente, ¡pac!, apareció en el segundo puesto. Pero ahora la cosa también está complicada. Siendo sincero, con este resultado, ¿le alcanza para dar pelea con Fluminense? A ver, como viene jugando Bolívar, fácilmente te diría que no. Pero también Fluminense no está pasando un buen momento. Tiene jugadores, tiene nombres, tiene experiencia, tiene peso internacional, pero tampoco es el equipo maravilla que era hace unos años. Campeón de la Libertadores el 2023, pero ahora con un presente totalmente distinto. En Brasil perdió de local frente a Independiente Rivadavia, quien es el puntero del grupo, quien ya está clasificado. A ver, si repasamos un poco la tabla de posiciones del grupo de Bolívar, podemos ver a primero que está Independiente Rivadavia con 10 puntos. Sorpresa, además. Totalmente sorpresivo. Segundo, Bolívar, que también me parece sorpresa que esté con 5 unidades Después de después no haber tenido tan buenos resultados. Tercero está Deportivo La Guaira con 3 unidades y último está Fluminense con 2. Pero ¿qué pasa aquí? Si Fluminense gana su partido con Bolívar, suma 5 unidades. Y si La Guaira le gana a Independiente Rivadavia porque quizá va a mover a algunos jugadores, quiere descansarlos o no sabemos cómo vaya a plantear el partido porque ya está clasificado, ponte, en el caso de que gane el equipo venezolano, suma 6 puntos. Bolívar ya baja a tercera posición y depende si es que pierde por muchos goles de diferencia, podría bajar a la última posición de estar segundo a estar último en solo una jornada. Y es complicado eso, ¿no? Porque, a ver, el detalle pasa porque creo yo que no... Voy a ser sincero, no va a poder hacer un buen partido allá. Le va ¿no? a costar. Le va a costar mucho. Acá incluso le costó en La Paz. Pero recordemos, va a ser la primera vez que se enfrentan allá en Brasil. Obviamente, creo yo que en el historial, bueno, Bolívar tiene la ventaja, comenzó acá en La Paz, sacó el resultado, pero Fluminense también está necesitado, ¿no? Tiene ese pesar. Así que trae muy mal, diría así anímicamente el plantel, trae ese pesar de que puede las cosas complicarse. Y quizá, no sé si llamarlo espejismo, lo que mostró, porque al final de cuentas llega en el segundo lugar, y bien lo decías, ¿no? También es sorpresa, y es cierto, porque si Fluminense hubiera ganado sus partidos, otra sería la historia, ¿no? Independiente Rivadavia, para mí la sorpresa de revelación, es su primera Copa Libertadores, y está puntero. Muchos veían el grupo y decían, bueno, Fluminense Bolívar van a clasificar. Y eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Lo que a veces te cambia bastante o se te modifica las cosas, donde el resultado obviamente queda de esa manera. Pero anímicamente no está bien el plantel después de esto, ¿no? Y lo vamos a escuchar, a ver al técnico, a Vladimir Soria, entrenador de la Academia Paceña de forma interina. Él lo dijo, lo repitió en muchas ocasiones. Y esto es lo que decían en la conferencia de prensa, querido Johan, después del partido, con un resultado que obviamente es negativo, con un resultado que sorprende, porque quizá el hincha de Bolívar dice, ¿cómo no le vamos a poder ganar a Universitario de Vinto, al equipo cochabambino?
y luego se viene Fluminense. Esto es lo que decía Vladimir Soria, lo escuchamos acá en Fuera de la Cancha. Todos nosotros. Como te dije, no se hizo un gran partido. Nos faltó el juego de conjunto, el correr más, el meter más. Y cuando un equipo no tiene esas cosas es muy difícil ganar. Universitario corrió, metió y nos complicó y nos creó varias situaciones de gol. Nosotros creamos muy poco y creo que eso fue un factor para no poder sumar esta tarde. Sí, hay que pensar desde ahora ya en ese partido. Es un partido muy duro, obviamente con el plantel como se enfrentaba a su plantel de primer nivel, pero vamos con la predisposición de hacer un gran partido, tratar de conseguir un resultado que nos permita seguir peleando por la clasificación en la Copa. Las palabras de Vladimir Soria. ¿Cómo lo escucha Johan? ¿Cómo siente que está Vladimir Soria? Por lo menos esto decía el día sábado, ¿no? Post partido, hablando obviamente del resultado y lo que mencionaba, ¿no? Es un partido importante para nosotros, Fluminense. A ver, Vladimir Soria es una persona que siempre mantiene esa serenidad, que no es tanto de mostrar emociones en los rasgos faciales, ¿no? Pero se lo nota un poco decaído. Él tampoco esperaba esta derrota, esperaba seguir con ese buen hilo de victorias que había conseguido después de asumir interinamente a Bolívar. Y bueno, si la cabeza está con ese bajón, ¿cómo estarán los jugadores? Porque también escuchábamos en una entrevista lo que mencionaba Robson Mateos, que quizás es de los pocos jugadores que se va salvando de esta catástrofe de Bolívar, que decía, ya no sé qué decirle al hincha, los perdones se acabaron, no sé qué más decirle. Y es cierto, o sea, el hincha no quiere escuchar perdón, que vamos a jugar bien, que jugamos bien pero no ganamos, quiere resultados. Y Bolívar está con esa presión de conseguir resultado frente a un Fluminense que también está presionado a poder tener buenos resultados. Entonces, muy complicado lo tiene Bolívar. Y por el otro lado, Diego, felicidad total porque apostaste por un entrenador que te está dando resultados, que ha hecho bien las cosas hasta el momento y que parece que le encontró la mano a Universitario. Sí, esto creo que es lo lindo del fútbol en el sentido de ver las dos caras de la moneda, ¿no? Yo mientras hablabas pensaba, ¿no? A veces es bueno no tener ese prestigio o ese peso historial en decir soy de los mejores en el país, y hablando de Bolívar. Obviamente Bolívar es uno de los grandes representantes en torneos internacionales. Esto es muy cierto, creo, tranquilamente hablando, Bolívar ha sido el que más ha representado. En Copa Libertadores, estuvo en Copa Sudamericana, llegó a una final con Boca Juniors en Copa Sudamericana, y estos detalles pesan mucho cuando el mal momento se hace presente, ¿no? Y los resultados cuando son negativos pesa aún más. Y como lo decíamos, Bolívar desde el año pasado trae todas estas complicaciones. Esta gestión viene también con el pesar de que en la última asamblea, allá en la ciudad de La Paz, obviamente los hinchas, ¿qué pidieron? Que no se vaya el presidente. Y hay que ser muy sinceros, si se iría como está todo ya pensado, como ya se había tomado la decisión. Dijo, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Marcelo Claure, obviamente. Pero si se iría, tomando en cuenta la empresa que maneja Bolívar también por detrás y todos los detalles que tiene económicamente hablando, considero de que Bolívar tendría muchas complicaciones como los otros clubes. Demasiadas. Económicamente. Si no me equivoco, recuerdo que en la penúltima asamblea se hablaba de deudas, y esto es cierto, es algo que nadie lo ha ocultado, ¿no? Porque incluso Marcelo Claure en alguna ocasión decía, nunca hemos tenido en positivo económicamente todo para el club. Es decir, que no se ha ganado y se ha tenido económicamente la situación muy tranquila. Mucha deuda de por medio, en algún momento hasta se hablaba de 4 millones en deuda, en déficit para Bolívar, que lo iba subsanando Baiza, la empresa, con Marcelo Claure, y todo estaba bien. Por eso Bolívar puede contratar jugadores, puede traerse refuerzos que sean buenos, tiene las condiciones que tiene en el club para poder tener los entrenamientos, la capacidad, el cuerpo técnico, los sueldos que manejan, y eso obviamente, ¿por qué voy con esto? Porque todo eso tiene un peso.
y si el resultado dentro de la cancha no te da, la situación es muy diferente. Y mencionando las dos caras de la moneda, como decía en algún momento, por el otro lado te enfrentaste a un equipo que intentó, mirá lo curioso, Universitario de Vinto intentó estar en Copa Sudamericana. Tuvo buena participación en torneo local en los últimos años. Para esta gestión, el año pasado fue malo, porque en esta gestión no peleó siquiera Sudamericana. Pero los otros años, curiosamente, perdió con el mismo equipo. Con Nacional Potosí. ¿No? Los dos partidos. Y eso cambia. Exacto. Acá en Cochabamba se jugó y perdió. Quedó eliminado Universitario. Como lo digo, la gestión pasada fue malo para la U, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no estuvo nuevamente en torneos internacionales, siquiera pelear otra vez estar en la Copa Sudamericana. Entonces, al hincha le duele eso, ¿no? Y ahí viene la palabra, si no pudimos con Universitario, ¿cómo nos va a ir con Fluminense? Hay muchos hinchas que ya no quieren ver a varios jugadores y hay una lista grande de jugadores. Se fue Zobato, bueno, ellos también se tienen que ir. Refuerzos que no fueron lo bueno y hace tiempo Bolívar no está trayendo buenos refuerzos. Creo que el último buen refuerzo para mí fue Cataño. Sí. Y Cataño con cosas que tampoco no te ayudan. Por ahí alguien me va a decir Dorni Romero. Dorni ya tiene mucho tiempo en la división profesional, ¿no? Jugó en varios clubes. Sí, en Real, en Always. Pero el detalle pasa porque Dorni no está siendo ese hombre tanto de peso en el ataque. Alguien me va a decir, obviamente, por prestigio, por nombre, Cauterucho. Pero en Bolívar no están respondiendo los jugadores. Es lo complicado, Diego, porque a ver, si tú ves la tabla de goleo, Cauterucho aparece en los goleadores de la división profesional y uno diría, pero está marcando goles, ¿qué más quieres de un delantero? Muchas veces el rendimiento no termina de convencer y si tú ya tienes a la hinchada en contra, difícilmente vas a volverle a poner a tu favor. Lo que pasa con Dorni es que el hincha de Bolívar dice, ok, está bien, es un buen delantero, por lo menos corre, por lo menos le mete ganas, pero no es el delantero titular de Bolívar. No puede ser Dorni Romero el delantero titular de Bolívar. Y es que se ha acostumbrado a tener también buenos nueves. Chico da Costa hizo un gran papel en Bolívar. Sí, es cierto, y muchos lo extrañan muchísimo. Demasiado. En su momento también Ronnie Fernández, el chileno, también hizo buen papel en Bolívar. Si vamos un poco más antes, William Ferreira. Entonces tienes peso para ser el delantero de Bolívar. Tienes que tener ese peso. Y quizá eso le ha jugado un poco en contra a Dorni, que cuando ha tenido la oportunidad ha hecho goles. Pero también ha hecho goles en partidos que quizá para el hincha de Bolívar no era importante. Sí. Con equipos que uno dice, bueno, hasta yo le meto gol y todo, pero en partidos importantes es donde tienen que aparecer y ahí han quedado a deber muchos jugadores, muchos. En el caso de este año cuando se trajo a Palmerita Alemán. Uy, no, y la novela, ¿no? De por medio. La expectativa que se tenía, porque en Ecuador era un jugador que era de nombre, que era un jugador buscado. Y lo que decíamos, a ver, perdón que te corte, Johan, pero mencionas a Palmerita, pero ¿a quién vino a reemplazar Palmerita? A Daniel Cataño. A Cataño. Y el colombiano, que llegaba también con ese pesar de que es indisciplinado, no es bueno, que esto, que el otro, que aquí y allá, se va marcando la diferencia y dicen, viene Palmerita. Bueno, Alemán es bueno, ¿no? Es bueno, es buen jugador. Se lo vio arrancar medio flojo, se fue agasando ritmo, lo vi interesante, el hincha decía sí, pero tiene sus cositas. Y todo también marca esa diferencia, ¿no? De ver cómo se manejan muchos dentro, fuera de la cancha, hace la diferencia. ¿Y qué sucedió? No duró nada. No, ya se fue de Bolívar. Y bueno, ese es también el tema, ¿no? Después trajeron también a Oyola, que también era como que venía a suplir a Battaglini, que sigue en Bolívar, pero sufrió una lesión de los ligamentos cruzados y que no va a poder estar mucho tiempo en Bolívar y que era del gusto del hincha. Era del gusto del hincha Daniel Battaglini. Pero ahora Oyola tampoco está convenciendo. ¿Y quiénes tienen que jugar? Tiene que jugar John García, tiene que jugar el Papu Velázquez. Y son jugadores que si bien a nosotros como bolivianos nos conviene que jueguen porque pueden ser un aporte a la selección, todavía no están en ese ritmo. Hablamos de nuevo del ritmo futbolístico y del nivel que se espera para torneos internacionales. Esperemos que con la confianza, la continuidad vayan logrando porque tienen capacidad. John García es un jugador que es de exportación para mí, pero se ha limitado mucho en los últimos años. Ha ido perdiendo protagonismo primero en The Strongers y ahora en Bolívar vamos a ver cómo le va. Y el Papu Velázquez acá en Wilstermann hizo mucho, por algo se fue de nuevo a Bolívar, por algo Bolívar lo quiso.
Y es un jugador que es muy interesante, tiene buen 1 contra 1, pero también tiene esas cositas que tiene que mejorar, soltar el balón antes, tomar mejores decisiones. Así que no tiene jugadores con mucho peso Bolívar ahora para poder hacerlo, y los de peso que trajo no le han resultado. Y es complicado, no le ha ido resultando para nada, como lo decíamos, al final de cuentas Bolívar va a tener un partido complicado, esperemos que le pueda ir bien en la Copa Internacional, y obviamente es lo que queremos, ¿no? Es lo que queremos, todos nuestros equipos, que les vaya bien en torneo internacional. Bolívar está intentando, viene complicado con este partido, como lo decimos, viene complicado. La otra cara de la moneda, Universitario, el cochabambino, feliz, contento. El ex Bolívar, el ex entrenador, debutó como técnico en Bolívar. Tuvo su primera experiencia en Gualberto Villazuel San José. No les resultaron las cosas y dejó un tiempito la dirección técnica, ¿no? Walter Flores, ahora a Gas Universitario. Ojo que también un tiempito estaba anunciado como entrenador de las formativas de Always Ready. Sí, pero duró poco también. Duró unos días. Muy poco. Duró unos días, ¿no? Porque al igual que al igual que el entrenador de la selección, Walter Flores más se apuntaba a ser entrenador formador, ¿no? Divisiones menores. Y eso tuvo muy buenas respuestas, bastante diría yo, en lo que se fue dando con Bolívar, ¿no? Obviamente el detalle, y no va a faltar el hincha que va a decir, pero Bolívar no tiene formativas, se traen jugadores de Santa Cruz, traen de los otros departamentos y etcétera, pero más allá de traerse, de hacer ese scouting, hacen un trabajo, ¿no? También les dan las condiciones. Exacto, y el resultado está en que funcione, ¿no? Las condiciones que son positivas. Si existe apoyo económico, las cosas van a funcionar al 100%, y si se tiene la capacidad, bueno. Y Walter Flores, curiosamente, trabajó a la par también ¿con quién? Con Vladimir Soria. Se conocen muy bien y se conocen de años, porque me animo a decir, y esto es cierto, Vladimir Soria también lo entrenó a Walter Flores. Exacto. ¿No? También lo entrenó a Walter Flores, porque recordemos, en su momento jugó en Bolívar, muy querido